pasemos a otro tema, Claudia. Amigos, les agradezco muchísimo en todo lo que vale la presencia de estos grandes invitados. Está la doctora Alicia Pitalúa, muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. A la directora del Instituto Municipal de la Mujer, a Yadira, una activista, una mujer luchadora, siempre hablando sobre los principios de la mujer. Yadira Hidalgo, gracias. Gracias a ti. Y la puede escuchar en Radio Más. Y gracias. También aquí, también te escuchamos. Y al vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, al padre José Manuel Suazo. Padre, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y darnos este espacio para compartirlo. Bueno, el 21 de enero... en un primer periodo de sesiones se votó con 38 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención, la famosa ley que se conoce ya como la ley antiaborto. Y esto a la Iglesia le ha generado buenos comentarios, pero también en otros sectores no tanto. Yadira, ¿cuál es tu primer apunte al respecto? Bueno, primero creo que hay que aclarar que no se llama ley antiaborto, aunque así lo comentan los medios de comunicación, que luego son muy dados no a nombrar las cosas, no de ciertas maneras. Es una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional, es que está bien largo, ¿no? El nombre. Es una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional en donde se reconoce la protección de la vida, ¿no? Desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Así es. Y bueno, desde la perspectiva de nosotras, las mujeres activistas y personas que estamos trabajando el derechos humanos de las mujeres, nos parece que puede ser una puerta, ¿no? Que se abre a la criminalización de las mujeres, ¿sí? A decidir sobre su propio cuerpo o también a poder pues acceder a las formas que el Estado permite, las 5 causales que permite el Estado para la interrupción legal del embarazo. Y esto lo decimos, ¿por qué? Porque, bueno, a pesar de que hay causales en donde la ley dispone que en algunas situaciones las mujeres pueden interrumpir el embarazo aquí en el Estado de Veracruz, la verdad es que es muy difícil acceder a esto, ¿no? Hay una bruma, decía yo hace rato en una entrevista que me hicieron, hay una bruma allí en cuanto al proceso para poderse, ¿no? En este caso, hacer una interrupción legal del embarazo en Veracruz, conforme a las causales de violación, de malformación congénita, de inseminación artificial no consentida, de imprudencia de la madre, ¿no? ¿Y cuál es la que me falta? No recuerdo, pero bueno, ahorita me acuerdo, ¿sí? Pero son estas causales las que se permiten, y entonces sí nos parece que ahí habría una situación que abriría la puerta, ¿verdad?, a que esto se complicara todavía más, y que, bueno, las principales afectadas pudieran ser mujeres, muchas mujeres pobres, marginadas, ¿no?, que son quienes en la mayoría de las ocasiones, cuando así lo requieren, se practican abortos clandestinos con todo lo que esto conlleva para su salud, ¿sí? Y también que de alguna manera pone a Veracruz como un estado que tiene el 4º lugar en muerte materna por aborto. Entonces es un tema muy interesante, como tú decías, sí, polémico, pero que creo que tenemos todas las personas, ¿no?, que tener como muy claras las razones desde las cuales, ¿no?, podemos argumentar. La Iglesia Católica, ¿cuál es la postura, padre José Manuel Suazo? Muy bien, qué bueno que la licenciada Yadira ha aclarado que desde el principio en que se hizo esta votación que ya usted mencionó, los medios de comunicación empezaron a titularla, me parece, ley antiaborto, y me parece que eso es una mentira en principio, porque no es una ley antiaborto, es una iniciativa, como se ha dicho, que protege la vida humana desde el momento de la concepción hasta su desenlace natural. Entonces, nada de criminalización, no es una ley negativa que está persiguiendo a las mujeres, es una ley que es a favor de la vida, entonces que pone al estado de Veracruz, desde ese punto de vista, como un estado que incluso se une a 18 estados que ya han legislado a favor de la vida y que han blindado la vida, en este caso desde el momento de la concepción hasta la muerte. Las posibilidades de lo que puede venir después son posibilidades, es imaginación, es un poco de espantar con el petate del muerto, porque todos estos términos que se han utilizado en la prensa, yo he visto muchas declaraciones
Me parece que está pues mal entendido esto que se ha hecho. Pero lo principal es decir, como así está esta propuesta, es que es una iniciativa a favor de la vida. Entonces estar a favor de la vida es algo positivo. A todos nos conviene, desde todos los puntos de vista, porque es una cosa buena. Nosotros nos indignamos cuando vemos, por ejemplo, que hay desaparecidos, que hay gente decapitada, muertos, por donde quiera. Eso nos lastima a todos. Entonces, cuando se defiende la vida, yo creo que es un punto ya positivo, es un avance para la humanidad. Ahorita contestas, Yadira, nada más que le quiero preguntar a la doctora Pitalúa, ¿no hay un riesgo cuando se esté practicando un aborto o cuando se llegue a la clandestinidad de un aborto, doctora? Claro que sí. De hecho, el embarazo ya es un factor en donde está la vida de la mujer. En el transcurso de todo el embarazo existen complicaciones que pueden incluso terminar con la muerte de esa mujer. Pero el grosor en cuanto a mortalidad materna efectivamente es muy alto en los casos de abortos provocados. ¿Y si se legalizara, habría menos riesgo, doctora? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que lo que hicieron en el DF fue precisamente ver toda esa posibilidad de morbimortalidad de la mujer en esas mujeres que se hacen abortos provocados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en lugar para bajar ese índice de mortalidad, bueno, yo creo que por eso es que prefirieron mejor legalizarlo y de esa manera bajar la posibilidad de esa mortalidad. Yadira Hidalgo. Sí, bueno, realmente yo difiero, obviamente, ¿no? De la postura del sacerdote que nos acompaña, porque no es imaginación, estamos hablando de casos reales que hemos atendido en las asociaciones civiles, en los institutos municipales, de mujeres, ¿sí? De mujeres que se enfrentan a esta situación y que muchas veces, como decíamos, hay una bruma y sí, nos dan esa opción. Una opción que además ni siquiera es nuestra. Finalmente un médico es el que tiene que decidir si el embarazo de la mujer es viable o si está atentando contra su propia vida, ¿no? O en este caso también un ministerio público tiene que decidir si efectivamente la mujer fue víctima de una violación para poderse realizar un aborto en el marco legal que lo permite el Estado de Veracruz. Entonces, siempre hay alguien que está decidiendo por nosotras, siempre, ¿no? Nosotras no estamos decidiendo sobre nuestro cuerpo, que eso sería lo ideal, ¿sí? El tomar las decisiones con libre albedrío, ¿no? Para decidir qué es lo que queremos hacer, si no queremos ser madres, si en ese momento esa criatura no llega en el momento adecuado, si eso está atentando contra mi vida o si en el caso de haber sido víctima de violación no quiero tener, ¿no? El recuerdo, ¿verdad? Para siempre de lo que me sucedió. Entonces, creo que allí habría que también poner, ¿no? en la mesa hasta dónde estamos decidiendo realmente las mujeres. Y hablaba de que no, los casos son reales. Tenemos casos de mujeres incluso que han ido a dar a la cárcel a veces ni siquiera por haberse practicado un aborto, sino por haber tenido un aborto imprudencial, que esa es la quinta causal, ¿no? Una mujer que, bueno, este es un caso muy común. Tuvimos varios casos en el 2010 de mujeres que están haciendo un esfuerzo, a veces ni siquiera saben que están embarazadas, ¿no? Y entonces, bueno, el producto resulta en un aborto imprudencial, ¿no? Y entonces lo que sucede es que van al médico, obviamente todavía con el proceso, se les hace allí, se les termina el proceso y son incluso culpadas por los mismos doctores, ¿no? Son denunciadas, ¿sí? Después de la reforma del 2009, a las mujeres que se interrumpen un embarazo no se les mete a la cárcel, ¿no? Se les da una orientación psicológica, ¿no? En casa, vamos, eso es una forma de penalizar, pero más bajito, ¿no? Entonces, ya no, pero como entonces ya no existe, entre comillas, el delito de aborto contra una mujer que se lo practica, hemos encontrado casos como el caso de Concepción en Veracruz, que son culpabilizadas por homicidio doloso en grado de parentesco, ¿no? Concepción es una chica que nunca supo que estaba embarazada, una mujer con un problema neurológico visible, ¿sí?
tiene un proceso de embarazo, pero en algún momento empiezan los dolores, va a dar a la Cruz Roja, tiene un aborto espontáneo dentro del baño y se desmaya al ver lo que sucedió. Y en la misma Cruz Roja, en Puerto de Veracruz, llaman al Ministerio Público y Concepción es obligada a estar en la cárcel durante 7 meses. 7 meses en los que se estuvo luchando desde las organizaciones para poder sacar a esa mujer de la cárcel. ¿Por qué? Porque alguien la acusó, ¿sí?, de haber asesinado a su hijo, porque bueno, por aborto no podía ir, pero la acusaron y nunca se tomaron en cuenta otras cuestiones. Ella sale libre, afortunadamente, debido a que el debido proceso se incumplió, ¿no? Y gracias a la reforma del 2011, ella puede tener esta gracia, ¿no?, hacia ella. Entonces, creo que efectivamente pueden venir muchas cosas, ¿sí? Pueden venir muchas cosas y es a lo que nosotras nos estamos adelantando de acuerdo a los casos reales que hemos trabajado y que hemos atendido. Continuamos con el tema que tiene que ver con esta iniciativa que se aprobó, ¿no?, el 21 de enero con 38 votos. Esta iniciativa que se llama que protege a la vida del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Se quedó usted, padre Suazo, con el micrófono. Así es. Bueno, en primer lugar me llama mucho la atención este asunto de Concepción que cita Yadira. Concepción del estado de Veracruz en el 2013, porque ahí el problema me parece que es un problema legal, es un problema de justicia, de la administración de justicia. O sea, los que procedieron culpando a esta persona de entrada, así ya en el primer en la relación que nos ha dicho Yadira, pues es una cosa injusta, que también ese es otro problema que hay que analizar. El problema aquí de la justicia, no solamente aquí en Veracruz, sino que en México, es que la justicia se negocia y se aplica como que a discreción. Y entonces no estamos en un estado de derecho, lamentablemente. Y aquí el problema fue de jueces, de quienes acusaron injustificadamente a esta persona. No se puede proceder así. O sea, es como cuando una persona se supone o presupone que es culpable y se le exhibe en los medios. Eso es falso, eso es indebido, es injusto, ¿no? Porque se acaba con la historia, la vida de una persona. Y entonces se le lapida a la persona. Pienso en el caso de esta Concepción, ¿verdad?, que sin deberla ni temerla viene juzgada probablemente por muchos sectores, no solamente por la justicia en ese entonces de Veracruz, sino también por la sociedad y por muchas personas, y en ese sentido estamos completamente de acuerdo que ahí se cometió una injusticia, pero el asunto que nos ocupa aquí a nosotros es eso que hablamos del tema del aborto. Entonces, yo creo que también, y volvía yo a decir que hay cosas que se están hablando desde la imaginación o de las posibilidades. Cuando ya se está acusando esta iniciativa de ley como una ley antiaborto, es falso en principio. Esta iniciativa no pretende criminalizar a las personas. Luego, detrás de esta iniciativa, que en un principio era una iniciativa ciudadana, respaldada cuando se entregó al Congreso por 28.414 firmas. Esta iniciativa logró alcanzar 238.000 firmas, donde el 75% son mujeres. O sea, son mujeres que están optando por la defensa de la vida, por proteger la vida, como pienso yo desde el punto de vista médico, lo debe hacer un médico. O sea, debe optar por la vida, por defender a la persona, por defender su integridad. Nosotros no negamos que haya abortos clandestinos, e incluso denunciamos ese gran problema, porque a veces es un problema incluso mercantil, y no solamente de quien practica el aborto. En el caso de algunas clínicas clandestinas es un problema mercantil, un problema que obviamente nos está dañando a la sociedad, porque hay quienes lucran con el aborto. Hay quienes lucran con la necesidad de las mujeres de todo tipo. La pobreza es una causa,
pero también está el problema laboral. Hay quien, por el tema que está embarazada, pues la despiden o no la apoyan. No la apoyan. Entonces, problema de derechos humanos, ¿no? También. Entonces, no debemos ver el concebido como un problema, ¿no? Entonces, no podemos deshacernos de una persona por los problemas que tenemos los adultos. Y una cosa más es que esta iniciativa, obviamente, como le mencioné en un principio, era una iniciativa ciudadana que es respaldada ahora por 238,000 firmas en todo el estado de Veracruz, donde se está haciendo una opción por la vida, la defensa de la persona, que eso es positiva, no es negativa. Y aquí en este caso, por ejemplo, nosotros como iglesia nunca desearíamos que una mujer se encuentre en esta situación por todos los problemas, no solamente de culpabilidad o de humanidad, porque una persona atenta contra otra, sino también por el síndrome posaborto que viene después, que genera tantos problemas. Ahora, el hecho de que existan abortos, y que por esa razón, abortos clandestinos, donde se pone en riesgo a la persona, el hecho de que existan abortos no puede ser una motivación para llevar a la legalización del aborto. De otra manera podríamos decir, porque existen robos, existen violaciones o existen otro tipo de delitos, entonces vamos a legislar. Eso sería falso, ese planteamiento. Muy bien, entonces tenemos que defender la vida desde ese punto de vista. Doctora, empezamos con conclusiones acerca de este asunto. Conclusiones de este tema, doctora Alicia. A ver, el caso de Concepción está muy claro. Existen los abortos espontáneos y los abortos provocados. Una persona que llega a una institución, a un consultorio, en donde está en aborto, en evolución o en aborto que ya es inminente, no podemos, el médico no tiene por qué en ese momento criminalizar a esa mujer diciendo que es un aborto provocado, de ninguna manera. El médico lo que tiene que hacer en ese momento es preservar la vida de la mujer en ese momento, puesto que ya del producto ya no es posible. Pero no detener un proceso ante la imaginación de que pudo haber sido provocado, ¿verdad? Así es que yo creo que injusticia para Concepción. Es injusticia. Doctora, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor Suazo, comentario final y termino con Yadira Hidalgo. Bien, doctor, le agradezco lo de doctor, pero soy sacerdote. Perdón, eres sacerdote. Bueno, sacerdote, padre, adelante, por favor. Bien, entonces nosotros defendemos la vida porque la vida forma parte de la cultura de la vida. Sí. La vida, en principio, desde el punto de vista de lo jurídico, es un derecho, de los más básicos, el primero de los derechos. Si no, simplemente nosotros aquí no estaríamos platicando, si alguien no hubiese permitido que nosotros hubiéramos nacido. Por lo tanto, la vida es el primero de los derechos que hay que defender y hay que proteger. La vida, desde el punto de vista ya, la defensa de la vida, también tengo que decir esto, no es un asunto de creencia o un asunto religioso. Son los datos científicos los que nos llevan a defender la vida. Hoy los genetistas, los estudios de embriología nos hablan desde que el momento de la concepción hay ya un ser único e irrepetible que solamente se va desarrollando. Por lo tanto, tenemos ahí a una persona humana que hay que proteger, y además porque es indefenso, ¿no? Porque es un ser que no pidió venir a este mundo. Lo debemos de proteger. Si nos indignamos cuando alguien actúa en contra de una persona que no se puede defender, de un inocente, pues con mucha más razón, cuando se comete un aborto, obviamente genera una indignación, es un atentado contra la humanidad. Y por eso creemos que debemos defender la vida como un valor supremo, como un principio importantísimo, como el primero de los derechos que hay que cuidar, y porque los datos de la genética, la ciencia, así nos lo ofrecen, de que hay ahí un ser humano
que es diferente del cuerpo de la mujer. Es otro ser humano. O sea, es un ser humano que está dentro del cuerpo de la mujer. Y por eso no vale aquel principio de que atentamos o se atenta contra el cuerpo de la mujer. La mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpo de otra persona o sobre la vida de otra persona. Muchas gracias, padre José Manuel Suárez. Gracias. Yadir Hidalgo, último apunte. Así es, mira, en el tema de concepción definitivamente hubo una injusticia, como estamos de acuerdo aquí las tres personas que estamos en la mesa, pero definitivamente fue una injusticia también desatada por el prejuicio. Y muchas veces el prejuicio viene cargada pues de las creencias religiosas, morales de cada persona. Y recordemos que en las instituciones, ¿no?, como puede ser una institución de salud pública o las diversas instituciones que conforman el Estado, debe de prevalecer la laicidad, ¿sí? Y que con base en lo que dicen nuestros marcos legales es como debemos de actuar. Y en el caso de concepción, bueno, seguramente alguna persona, ¿verdad?, llevada por un prejuicio, como nos lo comentaba también la doctora, ¿no?, que ha sabido de casos de mujeres que llegan con abortos espontáneos y que inmediatamente, ¿no?, el médico en turno quiere llamar al Ministerio Público, ¿no?, sin haber hecho siquiera una valoración. ¿Por qué? Porque se está actuando con base en el prejuicio. ¿Por qué? Porque en el prejuicio el aborto, y lo digo entre comillas, es malo. Y entonces al ser malo hay que denunciarlo, ¿no? Entonces, esta es la parte que a nosotras nos preocupa muchísimo de esta iniciativa en la que se pretende proteger la vida desde el momento de la concepción. Yo no me voy a poner aquí a dilucidar cuándo comienza eso, puede ser algo muy subjetivo, ¿no? Además, el término concepción, ¿no?, en este caso, es un término ideológico, es un concepto religioso, podríamos llamarlo mejor fecundación, ¿no?, que es lo que correctamente, ¿no?, de manera científica se utiliza. Sin embargo, la misma iniciativa habla de una concepción. Además, bueno, sí, efectivamente es una iniciativa que viene respaldada por muchas firmas, porque primero se presenta como una iniciativa ciudadana en la que sabemos, porque mucha gente así nos los hizo saber, ¿no?, se solicitaba las firmas a través de las iglesias o de los grupos religiosos. Y aquí también nos parece eso muy preocupante, porque volvemos a recordar que estamos en un país laico, ¿sí? Y la laicidad del Estado debe de prevalecer. Y bueno, hablaba muy bien el sacerdote acerca de la necesidad de las mujeres. La necesidad de las mujeres es muy grande, ¿sí? Una mujer se puede estar enfrentando a un embarazo no deseado por cuestiones económicas, por cuestiones de salud, y sin embargo, el hecho de que esté penalizado el ejercer su libre decisión de tener o no esa criatura, bueno, la está condenando a lo mejor a culminar mal ese proceso, a tener otra persona, ¿verdad? Ya ahora sí, una persona nacida que va a traer, ¿no?, unas consecuencias difíciles en su vida. Y en el caso del síndrome de posaborto que comentaba el sacerdote, realmente tiene que ver con la culpa. Nos han criado en una sociedad culpígena que al ver el aborto como un tema malo, ¿verdad?, entonces, claro que hay una culpa. ¿Por qué? Porque hiciste algo, entre comillas, malo. Por eso tenemos que despenalizar el hablar del aborto, para empezar, y por eso felicito tu mesa de trabajo del día de hoy, porque tenemos que despenalizar, tenemos que hablar con todas las letras de este tema para poder poner así, ¿no?, muy claramente las ideologías y las pues percepciones desde cada lado. Y bueno, yo finalizaría diciendo que la legalización del aborto no obliga a nadie a abortar. La penalización sí obliga a muchas mujeres a ser madres cuando no lo desean. Entonces, es un tema que se tiene que seguir discutiendo, es un tema muy interesante y es parte de las necesidades estratégicas de las mujeres, no solamente en Veracruz, en todo el país y en el mundo. Gracias, Yadira. Lo platicamos en su momento, en otro momento. Gracias, sacerdote, gracias, padre Suazo. Gracias, doctora Pitalúa. Gracias, Yadira Hidalgo.